Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Empezamos. El presidente de la República se encuentra en la base naval sur en la ceremonia de despedida del buque Escuela Guayas. Hay expectativa frente al discurso del primer mandatario. Dayana Monroy está en el sitio y nos trae la información. Dayana, hola, cuéntanos, ¿hubo algún anuncio? La vía de acceso desde el gate operativo hacia el parque. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. No, el presidente de la República sur. Más adelante trataremos de restablecer el contacto con Dayana Monroy desde la base naval donde se encuentra el presidente Guillermo Lasso. Por ahora les contamos que hospitales de Quito reflejan un pico importante de pacientes vacunados que llegan con problemas respiratorios. Según las autoridades sanitarias, esto se debe al relajamiento de los ciudadanos que se confían de la inmunización. Paul Cuello está en el hospital Pablo Arturo Suárez para brindarnos más detalles. Paul, buenas tardes. Hola Liz, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, aún la situación hospitalaria en el país es manejable. Según datos del COE Nacional, la capacidad es de un 60% en cuidados intensivos y de un 40% en hospitalización. Lo que preocupa ahora es el incremento en la afluencia de pacientes vacunados que han llegado a los hospitales a pedir atención. Nosotros hemos preparado un reportaje respecto a este tema. Veamos. Don Carlos es uno de los pacientes ya vacunados con sus 2 dosis de refuerzo que ingresó este lunes al hospital del IES Quito Sur por problemas respiratorios. Cuenta que una de sus sobrinas dio positivo para COVID y que supone que por estar cerca de ella se contagió. Sí, las dos vacunas. ¿Qué recomendaciones daría a la ciudadanía? Que para evitar estos problemas y dolores de cabeza se hagan vacunar para evitar y mantener la salud estable. El director de epidemiología del hospital manifiesta que en estos últimos días han registrado picos importantes de pacientes ya vacunados contagiados de COVID que han necesitado hospitalización. 80% vacunados, 20% no vacunados, y esto hay que entenderlo y hay que tomarlo con pinzas dentro de lo que conlleva. La incivilización o la serie de incivilizaciones que vimos a lo largo de estos días pasados, lógicamente comienzan a reflejarse. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha concuerda con esa posición y sostiene que existe un relajamiento por parte de los ciudadanos vacunados que se sienten seguros por la inmunización, pero además hace un llamado de atención a las autoridades. Y el crear esa falsa expectativa de que ya llegamos a la inmunidad de rebaño y que la situación va a controlarse es fomentar el relajamiento. La situación sigue siendo compleja, el virus no está controlado en ningún país del mundo. En Guayaquil las autoridades ya confirmaron que la variante Omicron es comunitaria y por cómo van las cosas, los médicos sostienen que en Pichincha también lo sea. Hay que ser claros, Paul. Nosotros no somos una isla y aquí la variante no se va a comportar de una manera diferente. Es una variante con alta velocidad de transmisibilidad. Según el COE Nacional, actualmente existe un 60% de ocupación en cuidados intensivos y 40% en hospitalización a nivel nacional. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es, según el presidente del COE Nacional, y los expertos sanitarios manifiestan que las proyecciones para el próximo año no son positivas, por lo que hemos estado viendo en estos últimos días. Aglomeraciones en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades del país. Con esta información regreso a estudios. Listo con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias a ti. Y docenas de personas con síntomas respiratorios llegan a los puntos dispuestos por el Ministerio de Salud y el municipio de Quito para la realización de pruebas COVID. Sin embargo, la alta demanda hace que los tests se agoten rápido. Belén Merizalde está en uno de estos sitios con los detalles. Belén, buenas tardes. Hola, ¿qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Pues yo a esta hora me encuentro en la parada Río Coca de la Ecovía, en donde el municipio de Quito ha dispuesto una de sus brigadas móviles para la realización de pruebas COVID de forma gratuita. Sin embargo, el reclamo de los ciudadanos en este momento es que ya no hay pruebas a esta hora y lo mismo ocurría en el centro de salud de Las Casas, en el norte de la ciudad, más temprano. Nosotros les hemos preparado un informe detallado al respecto. Veamos.
Estas carpas dispuestas para el triaje de personas con síntomas respiratorios y la realización de pruebas COVID-19 que se ubican en los centros de salud volvieron a llenarse. Desde la semana pasada en el Centro de Salud Las Casas en el norte de Quito se siente un considerable incremento e incluso hay molestia por parte de la ciudadanía que asegura que la atención es lenta y las pruebas escasas. Aquí están dando solo turnos diarios 25. ¿Por qué? No sé. ¿Usted vino a las 6 de la mañana? Sí. Y tengo el turno 15, imagínense, son 3 horas de espera. ¿Qué síntomas tiene? Tengo dolor de cabeza, diarrea, me duele la garganta. El Ministerio de Salud activó 976 puntos a nivel nacional para la realización de pruebas COVID de forma gratuita. En la capital son 136 puntos autorizados, entre centros de salud, hospitales básicos y laboratorios. Allí se aplican test de antígenos y pruebas PCR, dependiendo el caso. La prueba de antígenos, desde que presentan síntomas, 7 días, usted puede hacerse una prueba rápida de antígenos y se obtendrá un buen resultado. En cambio, PCR, esta se puede hacer unos días antes de que presente síntomas. El municipio de Quito también está trabajando en la detección de casos. Para ello, ubican brigadas móviles en puntos estratégicos. Este martes, por ejemplo, una de ellas estaba en la estación Río Coca de la Ecovía, pero allí también se registraron reclamos. Mi hijo se fue a la ciudad de Guayaquil y vino contagiado con COVID. Obligadamente yo tenía que, y toda la familia, hacernos esta prueba. Ya estoy casi dos horas, no nos atienden, han venido con 25 pruebas rápidas. La afluencia ha sido bastante y sí, por el día de hoy se acabaron, pero sin embargo estamos tratando de traer más pruebas. Mientras más pruebas llegaban al lugar, la médica realizaba un control a las personas que decían presentar síntomas. Los galenos recomiendan mantener el aislamiento en caso de tener algún malestar respiratorio y acudir a realizarse estas pruebas únicamente si tuvieron contacto con alguna persona contagiada o presentaron síntomas. No es recomendable que una persona que solo por querer saber si es que tiene o no el virus, a pesar de que ha tenido todas las medidas de bioseguridad, no ha tenido contactos riesgosos, venga a hacerse una prueba, porque corre más riesgo en venirse acá a hacer una cola, donde estamos viendo que hay sintomáticos respiratorios. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y la recomendación de los médicos es que en caso de presentar síntomas respiratorios, las personas se aíslen para evitar que el virus continúe propagándose. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde para ti también, Belén. Muchas gracias. Se registra un incremento de personas que han acudido a los puntos gratuitos de pruebas de antígeno en Guayaquil. Nos vamos a enlazar con Valerie Villalba, ella está en la terminal terrestre y nos cuenta más. Valerie, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, estamos en la terminal terrestre de Guayaquil, uno de los 5 puntos que ha designado el municipio de Guayaquil para la realización de pruebas antígeno de forma gratuita para la ciudadanía para confirmar o descartar algún tipo de contagio de COVID-19. En estos últimos días se ha visto un incremento en el número de personas que se han acercado hasta estos lugares para hacerse unas pruebas. De hecho, sea de paso, son 800 en estos últimos días que han llegado a estos puntos. Tenemos más información en el siguiente reportaje. Este fue el panorama dentro de la terminal terrestre de Guayaquil este martes. Decenas de personas haciendo la fila para poder realizarse el hisopado de antígeno gratuito para detectar posibles casos de COVID-19. Muchos ya con sintomatología. Fiebre, escalofríos, dolores de los pulmones. Tengo tenido fiebre 3 días, me duelen las coyunturas, me arden las vistas. En la noche no podía respirar. ¿Usted ya tuvo COVID? Sí, yo ya tuve COVID y también me vacuné las 2 dosis. Y es que las autoridades mencionan que ha habido un aumento de casos y las cifras lo confirman. En estos últimos días, el 20% de los testeados han arrojado un resultado positivo a la enfermedad. Ayer cerramos con 800 pruebas que hemos hecho en estos días, alrededor del 20% han resultado positivas. Lastimosamente ha rebasado un poco las expectativas, pero estamos haciendo algunos ajustes para poder brindar una mejor atención a la población. Y la misma imagen se pudo apreciar en otro de los puntos designados, como es la parada de la Metrovía a la altura de la Caja del Seguro. Hasta aquí llegaron decenas de personas con la misma intención, poder descartar o confirmar un posible caso de COVID-19, que ante cualquier síntoma como tos, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta y dolor de cabeza, lo ideal es
acudir y hacerse una prueba de diagnóstico. Desgraciadamente la disminución de percepción de riesgo es uno de los problemas y eso es lo que llamamos a la responsabilidad ciudadana. Y por sobre todo, mantener las medidas de bioseguridad, más que nada en estas fiestas, para no poner en riesgo a los demás. La recomendación entonces es acercarse a realizarse ya sea una prueba de antígeno o una prueba PCR para descartar algún tipo de contagio. Por lo pronto son las imágenes que se pueden ver en los puntos donde se hacen estas pruebas antígeno gratuitas. Recordemos, estamos en el terminal terrestre de Guayaquil, así que la recomendación es esa, tener un poco de paciencia y ante el primer síntoma acudir a realizarse una prueba. Es lo que yo puedo informar a esta hora de la tarde desde este punto de Guayaquil. Compañeras, ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valerie, muchísimas gracias. Personas entre 25 a 49 años conforman el grupo mayoritario de ecuatorianos no vacunados fuera de los niños que comenzaron tarde su inmunización. En el país hace falta aplicar más de 2 millones de primeras dosis y más de 3 millones de segundas dosis para que el 100% de la población esté inmunizada. Las vacunas sobran, pero los brazos faltan. Mientras las hospitalizaciones por COVID suben, en Ecuador aún faltan 2.400.000 personas por vacunar para completar el 100% de ecuatorianos con primeras dosis y 3.500.000 personas para llegar al 100% de ecuatorianos vacunados con segundas dosis. Por provincia, Morona Santiago es la menos vacunada, solo con el 56.64% de su población inmunizada. Le sigue Pastaza, Santa Elena y Cañar en esta lista negativa. Mientras que Sucumbíos, Orellana, Napo, Chimborazo, Bolívar, Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo no llegan al 80% de su población vacunada. Guayas tiene el 71.45% de vacunados. La provincia con mayor porcentaje de vacunación es Carchi. Tiene al 90.48% de su población vacunada. Mientras que Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Azuay, El Oro, Loja, Manabí y Tungurahua tienen a más del 80% de su población inmunizada. Es interesante revisar también la respuesta a la vacunación por edad. Los adultos mayores son los más vacunados. Solo faltan 72.000 por recibir segundas dosis. Y conforme se reduce la edad, aumentan las personas por vacunar, pues iniciaron la vacunación posteriormente. Excepto en el caso de personas de entre 25 a 49 años. Fuera de los niños, ese es el grupo mayoritario de personas que aún no se han vacunado en Ecuador. Entre las personas de 25 a 49 años, faltan por vacunar 879.000 ecuatorianos con segundas dosis. Ecuador está entre los 10 países con mayor inmunización del mundo. De las 16 millones de personas sujetas a vacunación, ha vacunado a 12.521.000 ecuatorianos. Dayana Monroy, 24 horas. Cambiamos de tema. Este martes termina el estado de excepción decretado en el sistema carcelario. El alto mando policial de Fuerzas Armadas y autoridades recorren la penitenciaría del Litoral. El contacto es con Carlos Acoto, quien se encuentra en ese lugar. Hola Carlos, adelante. Liz, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Solo para precisar, nos hemos alejado un par de kilómetros de la penitenciaría para garantizar la transmisión y poderles contar que esta mañana en efecto el alto mando policial de Fuerzas Armadas, la ministra de Gobierno, el titular del SNAI y el gobernador del Guayas hicieron un recorrido por el perímetro externo, dentro de la penitenciaría, pero por el perímetro externo de los pabellones para verificar los protocolos que se van a tomar luego que termine el estado de excepción. Pues recordemos que mañana 29 de diciembre culmina finalmente el estado de excepción. Hasta hoy rige la medida, ya mañana no. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha informado a los medios de comunicación y con ello a la ciudadanía que tanto el dispositivo de policía como de Fuerzas Armadas se mantendrá en la penitenciaría del Litoral y en todos los reclusorios del país. Garantizó que el campamento que hoy se encuentra dentro de la penitenciaría del Litoral continuará instalado hasta segunda orden. Le hemos consultado si a su criterio se han logrado los objetivos que se perseguían una vez que termina el estado de excepción y si finalmente el control ha sido retomado, y esto es lo que nos ha dicho. Escuchemos. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional van a permanecer ejerciendo el control en este centro penitenciario y en todos los demás. Es que el estado de excepción ha servido para tratar de restablecer el control en todo lado y que este proceso de mantener el control es un proceso que se hace día a día.
y que se va a culminar en el momento en el que efectivamente todos los pasos adicionales que se están dando en este momento se concreten. Es decir, que se haya restablecido el sistema de rehabilitación, que se haya logrado un proceso de pacificación, que se haya aceptado todas las reglas que tienen que aceptarse por todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, incluyendo los que están fuera, los que están dentro de las prisiones, que se haya establecido un modelo diferente para el manejo de los centros penitenciarios y que se haya logrado efectivamente que la ciudadanía y las personas que están privadas de la libertad puedan efectivamente respetar los derechos de todos y puedan encontrar un marco de convivencia único. Tema que no será de la noche a la mañana. De ninguna manera. Y bien, en el marco del recorrido de las autoridades se suscitó una novedad, pues se reportó una alerta de un motín en la cárcel regional del Guayas, muy cerca de la penitenciaría del Litoral. Se ha tratado de un evento en el que los privados de la libertad han reclamado un tema relacionado con la alimentación que finalmente fue solventado, según ha dicho la ministra de Gobierno, quien también reportó una novedad. Esta mañana, muy temprano, se registró una muerte violenta en la cárcel regional del Guayas, en un hecho que ha dicho es aislado y que al momento se encuentra bajo investigación. Es lo que podemos reportarles desde aquí, a unos kilómetros de la penitenciaría del Litoral. Seguimos con mucho más desde estudio. Liz, tú continúas. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Carlos. Muchas gracias. El presidente de la República, como lo habíamos mencionado, se encuentra en la base naval sur en la ceremonia de despedida del buque Escuela Guayas. Hay evidentemente expectativa frente al discurso del primer mandatario. Dayana Monroy está en el lugar y nos trae las novedades. Dayana, ¿hubo algún anuncio? Cuéntanos. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. No sé si se me logró escuchar, pero lo que trataba de decir es que el presidente de la República aún no da su discurso. Pero sin duda la expectativa gira en torno a la probabilidad de que el día de hoy hable sobre el precio de los combustibles. Esto en la línea de lo que dijo su vocero el día martes pasado. El señor Carlos Sijón aseguró que la semana del 27, es decir, en esta semana, el presidente de la República daría un anuncio respecto al precio de los combustibles. Él dijo que el gobierno evalúa de manera responsable el impacto fiscal de la rebaja del precio de los combustibles, tal como lo había planteado la CONAIE. Pero también dijo que por cada 10 centavos que se rebajen de combustibles significan 100 millones de dólares de costo. Nosotros logramos hablar con el equipo de comunicación del gobierno nacional y ellos nos dijeron que al menos dentro de lo que conocen, el día de hoy no se daría ese anuncio. Eso nos dijo su personal de comunicación, pero nosotros obviamente vamos a estar a la expectativa de lo que diga el día de hoy el presidente de la República. El primer mandatario llegó hasta la base naval sur a las 11:45 de la mañana. Aquí también se encuentra el ministro de Defensa, el señor Luis Hernández. Y recordemos que esta es la ceremonia de despedida del buque Escuela Guayas. El buque retoma su gira internacional después del 2020. Va a pasar por Panamá, Brasil, va a dar la vuelta por Sudamérica y finalmente regresaría al país el 3 de mayo próximo. Son 5 meses de ruta luego del zarpe que realiza el día de hoy. Para terminar, simplemente decir que nos quedamos aquí a la expectativa frente a la probabilidad de que el presidente de la República el día de hoy haga un anuncio sobre el precio de los combustibles. Ese es nuestro reporte a esta hora. Ustedes siguen con más. Gracias, Dayana, por ese informe. Seguimos en 24 horas. Ya mismo Andrea Samaniego nos va a contar qué dicen los expertos sobre el retorno a clases presenciales ante el aumento de casos COVID-19. También Vanessa Robles, desde la tradicional 6 de marzo en Guayaquil, nos mostrará cómo se preparan los comerciantes de monigotes para fin de año. Eso será en breve. Por ahora les contamos que 21 jueces nacionales destituidos en el 2019 esperan conocer el monto de indemnización que recibirán tras haber sido declarada inconstitucional la decisión del Consejo de la Judicatura sobre su salida. No es la primera vez que el Estado ecuatoriano pagará por las ilegalidades de sus autoridades. Las decisiones del Consejo de la Judicatura de María del Carmen Maldonado pasarán factura al Estado ecuatoriano. Una sentencia de la Corte Constitucional ha determinado que la llamada evaluación a jueces y conjueces, ejecutada en octubre del 2019, fue inconstitucional. No se los reintegrará a sus cargos, pero habrá que indemnizarlos y esto no está en discusión. Como no hay otro mecanismo reparatorio de los derechos fundamentales dañados, en virtud de los actos normativos dispuestos, la Corte lo que resuelve es
que se repare económicamente a esos ex jueces. Tras conocerse esta decisión de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura ha respondido intentando desmarcarse de su responsabilidad. A través de un comunicado aseguran que la evaluación a los jueces y posterior destitución se dio con base al exhorto realizado el 23 de enero del 2019 por el Consejo de Participación Transitorio, que señaló que la evaluación debía ser inmediata y que el proceso fue resultado de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular del 4 de febrero del 2018 para reinstitucionalizar el país y en particular a la justicia. Una excusa tardía, pues la Corte Constitucional ha sentado un precedente que pone en evidencia al Consejo de la Judicatura y la responsabilidad que le toca. No realice evaluaciones antojadizas e indebidas, toda vez que no es posible que en el país se siga otra vez teniendo que pagar indemnizaciones por violaciones a derechos fundamentales y que el funcionario, bien, gracias. No sería el único efecto. El asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, dice que pedirá juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura por este caso. No es la primera vez que se pagan las indemnizaciones, pero sí es la primera vez que se va a llamar a juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura que han propiciado esta actuación irregular en la designación de los jueces y con jueces de la Corte Nacional y la separación de quienes ahora deben ser indemnizados. Y no es la primera vez que ocurre. En 2004 el Congreso Nacional destituyó a jueces de la Corte Suprema de Justicia y a los vocales del Tribunal Constitucional. Esto le costó al país más de 14 millones de dólares en indemnizaciones. Queda el camino de los juicios de repetición, es decir, que los funcionarios responsables de las decisiones devuelvan el dinero al Estado. Aunque existe en la ley, no se tiene registro que se haya concretado. Fausto Yepes, 24 horas. Este 30 de diciembre se retomará el bombeo en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE luego de una serie de trabajos causados por la erosión regresiva que produce el río Coca y sus afluentes. Además, el 9º bypass del OCP tiene ya un avance del 89% y espera ser entregado la primera semana de enero. Son los trabajos que se realizan durante las 24 horas del día en el sector de Piedrafina, en la provincia de Napo. Actividades a contrarreloj para reanudar el servicio de transporte de crudo, suspendido el pasado 10 de diciembre por la erosión lateral del río Coca y sus afluentes a la brevedad posible. Mientras que la construcción del 9º bypass del OCP está en un 89% de avance y espera retomar actividades la primera semana de enero, los trabajos en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE concluirán este miércoles 29 de diciembre y retomará el bombeo el 30 de diciembre. Estas variantes son un alejamiento del círculo inmediato de la erosión. Las pérdidas suman aproximadamente, el dato oficial que se tiene son casi 600 millones de dólares. Este fenómeno natural que se evidenció desde febrero de 2020 con el colapso de la cascada San Rafael también amenaza con obstruir la obra de captación de agua de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país cuya capacidad alcanza los 1.500 megavatios. Para protegerla, el 22 de diciembre Selec suscribió un contrato para ejecutar obras contempladas en la etapa 0. El monto es de 12,9 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 330 días. Esta fase comprende la ejecución de una obra, una pantalla de pilotes de hormigón secantes. Está ubicada a 1.2 kilómetros aguas abajo de la captación. Respecto a los cuestionamientos que emitió la Contraloría en un informe con fecha del 5 de noviembre en el que se establece que el dique artificial compuesto por 11 contenedores metálicos no logró mitigar el avance del fenómeno, el líder de la Subcomisión de Obras y Construcción, Carlos Jarrín, responde. Y que creemos en su momento fueron factor importante para retener la erosión el tiempo que se ha retenido hasta ahora. Según el último informe de Selec, por 162 días la erosión regresiva ha permanecido detenida a 7,9 kilómetros desde la captación. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social avanza a paso lento en la designación de las autoridades de 5 instituciones. Este lunes, en su sesión número 69, nuevamente se evidenciaron roces entre los consejeros. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social iniciará este 2022 con trabajo acumulado, pues a lo largo del año deberá llevar adelante los concursos para la designación de autoridades de 5 instituciones del Estado.
El Defensor del Pueblo y Defensor Público, el Contralor General del Estado, además de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Este lunes, en una sesión online en la que primaron las cámaras de los consejeros apagadas, se aprobó a los 10 delegados de las funciones del Estado que conformarán la comisión de selección para la renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral. Esto a pesar de que se cuestionó que no se haya remitido la información de los postulantes para su revisión. Es un proceso oscuro, que no se entrega la información, que es lamentable una vez más, cómo se trata de inducir al error al pueblo ecuatoriano, cómo se trata de engañar. Es así como los roces entre los consejeros se evidenciaron desde el primer punto del orden del día. Yo también tengo derecho de iniciar acciones legales por decir que miento. Se está diciendo algo sin documentación. La sesión continúa al analizar el cumplimiento de requisitos de los postulantes para la Comisión Ciudadana de Selección del Defensor Público. El debate se centró en descalificar o no a quienes adeudaban valores al Estado ecuatoriano. Los consejeros de mayoría mocionaron para otorgar 3 días plazo para presentar descargos. Al extender el tiempo para que nos remita el equipo técnico un informe, eso me parece desleal. Que no se alegue desconocimiento de la ley para poder meter por la ventana o poder ingresar a personas que incumplen las prohibiciones establecidas en la norma. Pretenden hacer de validar a 6 de 8 postulantes, realmente es una barbaridad. Procesos como la renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral y la designación del Defensor del Pueblo están en la etapa de elaboración de reglamento, por lo que la designación de estas autoridades podría tardar más de 6 meses. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Continuamos con más información. La variante Omicron pone en jaque al mundo y se espera un repunte de contagios de COVID-19, por lo que médicos consideran que se deben tomar más medidas para frenar los casos, y más aún en escuelas y colegios que retoman clases luego de las festividades de Año Nuevo. Andrea Samaniego nos tiene los detalles. Andrea, adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, existe preocupación por esta nueva variante, sobre todo porque el próximo 10 de enero los estudiantes van a regresar a clases, algunos lo harán de forma presencial. Las autoridades han mencionado que se están tomando las medidas del caso, pero desde algunos sectores, sobre todo desde el médico, piden que se refuercen estas medidas de bioseguridad. Nosotros les hemos preparado el siguiente reportaje, veamos. Los casos de COVID-19 empiezan a incrementarse nuevamente y eso preocupa al sector médico, pues consideran que el contagio ya podría ser comunitario y no únicamente en Guayaquil. Por eso dicen se deben tomar ciertas medidas, especialmente con los estudiantes de escuelas y colegios. Sería prudente una medida de esperar al menos un par de semanas para poder retornar a clases, analizando qué es lo que ocurre con el repunte de casos en estas semanas y considerando estos eventos navideños y de fin de año que hemos tenido, que seguro provocarán un aumento importantísimo de casos. Proponen esto por la rápida transmisibilidad de la variante Omicron. Será fundamental hacer el diagnóstico rápido del paciente sintomático. Es decir, aquel niño con síntomas requerirá de manera urgente pruebas de hisopado de antígeno para hacer detección precoz y aislarle rápidamente del resto de la población, porque si hablamos de Omicron, en una clase de 20 niños llega un paciente infectado, se terminarán infectando 18. Los padres de familia también apuestan a reforzar las medidas de bioseguridad. Yo recomendaría que sigamos con la vacuna como estamos y en base a la vacuna, pues seguir cuidándonos. Con las vacunas, principalmente que les vacunen a todos los estudiantes. Que vacunen a todos. Desde el Ministerio de Educación siguen de cerca el avance de la variante y están dispuestos a realizar cambios al protocolo cuando la autoridad sanitaria así lo disponga, pues se prevé que el regreso a clases en varias modalidades se dé desde el 10 de enero. Se ha previsto que la primera semana sea una semana de estar atentos a los cambios que pudiesen haber para poder sustentar aplazamientos o tomas de decisiones en cuanto a la continuidad educativa. El 95% de los jóvenes del bachillerato técnico ya tienen sus 2 dosis contra el COVID-19 y los estudiantes de 11 a 15 años, más del 50% han completado el esquema de vacunación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y en el caso de los docentes, el 95% también se encuentra vacunado con las 2 dosis. Las autoridades del Ministerio de Educación van a estar pendientes de la situación que se genere en las próximas semanas para tomar decisiones. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias.
La venta de monigotes se incrementa de manera progresiva en la calle 6 de marzo. Las ofertas buscan atraer clientes a 3 días de que finalice este año. Vanessa Robles está en ese sector de Guayaquil y nos cuenta más. Vanessa, adelante. ¿Qué tal, compañeras en estudio y amigos televidentes? A esta hora de la tarde estamos en 6 de marzo y Calicuchima, uno de los tantos puntos que están listos para recibir a visitantes nacionales y también extranjeros que vienen a dar una vueltita y visualizar una tradición que se ha perpetuado por años y que sigue viva acá en la 6 de marzo, y es la elaboración de los monigotes. Y la venta va creciendo con el pasar de los días. Faltan 3 días para que termine el 2021 y los interesados empiezan a llegar, ¿no? Así es, gracias a Dios se ha incrementado durante esta semana y estos días. Hemos vendido, como ustedes se darán cuenta que ya no hay muchos muñecos, han venido de parte de la sierra y de la costa, Quito, de Mante, Puerto Viejo, y a llevarse muñecos de aquí de Guayaquil. ¿Los precios más o menos en cuánto están? ¿Desde cuánto podemos encontrar acá? Desde $5, aquí hay de $5, pues, $10, 15, 20. Muchísimas gracias, don Walter. Entonces, esta es una de las tantas opciones que tenemos acá en la calle 6 de marzo, que incluso hasta cuenta con una escenografía para que los interesados se tomen hasta fotos. Aquí una puesta en escena de la niña del calamar. Y a $1 la fotito, también se vende todo este performance. Así es, amiga, a 300 todo eso, todo el escenario. Oye, pero yo veo a alguien vivo, él no lo venden, ¿no? No, pues solamente los 2 muñequitos y la muñeca. Él es para la fotito. Así es, a $1. ¿Los soldaditos del juego del calamar también? Sí, a $10 los soldaditos, tengo por allá 15 la muñeca, los pones por aquí a 8 y los presidentes a 5. Okay, y recordemos que como medida inicial el COE instó a los gobiernos locales a que se encargaran de la prohibición de la quema de monigotes para mitigar contagios de COVID, pero luego de esto, pues Juan Zapata, representante del COE nacional, aseguró que sí se puede dar esta venta y esta quema de monigotes sin ningún problema, y las personas vienen acá a ser pues partícipe y apoyar a los artesanos que han elaborado todas estas preciosuras para que todos podamos ser parte de una tradición que se sigue manteniendo por años. Es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde. Regresamos con ustedes que tienen más noticias. Estamos de regreso con más información para contarles que en Loja varias viviendas del barrio El Plateado, al noroccidente de la urbe, presentan graves fisuras y cuarteamientos que han ocasionado incluso que muchos de sus habitantes desalojen estas edificaciones. Las fisuras y los cuarteamientos de 35 viviendas del barrio El Plateado al noroccidente de la ciudad de Loja han ocasionado que algunos de los moradores de este sector abandonen sus casas por el peligro de que éstas se derrumben. La situación se ha tornado insostenible, según afirman. El día de ayer fue un estruendo y todo el mundo nos preguntamos, explosionó un tanque, ¿qué pasó? Nadie supo, era la tierra que ya no aguanta más. Un centro educativo, una iglesia y una congregación religiosa también están gravemente afectados. Que empezó a haber unas pequeñas aperturas, pero luego ya sí pasó el tiempo y cada vez fueron más las grietas, hasta que ya pues vino un ingeniero y nos dijo que eso ya no se podía evitar. Los afectados afirman que han solicitado atención al ayuntamiento local en varias ocasiones, pues según ellos la problemática se debe a la presencia de un tanque de agua entubada que brinda este servicio a tan solo 8 familias, pero lamentablemente no reciben respuestas. El ayuntamiento local, por su parte, afirma que no conocen de la problemática y que van a generar un espacio de diálogo para buscar las soluciones necesarias. Si en algún momento tocaría desalojar algunos de estos hogares, ver el municipio en la posibilidad de poder permutar estos terrenos y ver otros espacios con todos los servicios básicos. Las fisuras son cada vez más grandes y 10 familias ya han abandonado sus viviendas por el peligro inminente, así como las 14 hermanas de la congregación religiosa que esperan de la generosidad ciudadana para edificar otro lugar donde habitar. En Loja, con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Malqui Machay se dice que es la última morada de Atahualpa, el sitio arqueológico descubierto en el año 2010 y un año después fue declarado Patrimonio Cultural del país. Han pasado varios gobiernos y muy poco ha sido el apoyo estatal, por eso un grupo de voluntarios se unen para recuperar este espacio a través de mingas.
De varias partes del país llegan voluntarios a Malquimachay impulsados por el interés de conservar y recuperar este complejo arqueológico. Tenemos la autorización del Instituto de Patrimonio y ellos vinieron primero a delinearnos qué hacer y qué no hacer, una fumigación, desmalezada, podas de los árboles. Se nos va a hacer trabajo para tratar de tener en pie hasta que algún rato las autoridades se encarguen de la restauración y de la investigación del sitio. Los voluntarios se distribuyen en distintos puntos para limpiar la maleza que cubre este sitio arqueológico. Mientras realizan los trabajos, algo nuevo es aliado. Rescatar este complejo arqueológico que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestro legado, y nosotros estamos aquí porque sentimos un llamado para que esto pueda conocer el mundo entero. Estuvimos abriendo un canal y se encontró parte de unas estructuras del Trapiche que estuvieron enterradas hace, creo, unos 40 años. El complejo arqueológico son ruinas multicomponentes. Los voluntarios dejan sus actividades particulares para participar de la minga de recuperación y conocer de cerca la historia. Una red impresionante de caminos que conectan la sierra con la costa, y creo que ese es uno de los aportes del Capajñán, y que este sitio lo revela, es testimonio. Una integración costa-sierra. Las mingas se realizan bajo supervisión arqueológica. Es importante mitigar cualquier tipo de riesgo. El trabajo es metódico y no se impacta la originalidad del sitio. Malquimachay lo que necesita es ayuda. Y necesita mucha inversión también. Aquí hago un llamado, por ejemplo, al Estado, Ministerios de Cultura, Instituto de Patrimonio Cultural, son los encargados directos del manejo de los bienes arqueológicos a nivel nacional y regional. Las operadoras turísticas de la zona tienen paquetes para que los ciudadanos puedan conocer este complejo arqueológico. Ir acá a traer bicicletas, ¿sí? También poder servirte alimentos, y también tenemos el río Quindigua para hacer actividades como kayak, hacer rafting. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.